Emprender es como una montaña rusa de emociones. Un día estás arriba, otro día estás abajo y todos los días hay retos nuevos. Así que el día de hoy te vamos a decir por qué no deberías de emprender. Esto es Conectados, charlas que transforman. Y en este espacio vamos a hablar de disciplina, de mentalidad, de desarrollo personal y muchos temas más de interés. Yo soy Milton Mijangos, esto es Conectados a través de Relax Hotel Explore y hoy nuevamente nos acompaña el señor Damián Ochoa. Bienvenido, camarada, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Excelente noche. Nuevamente, saludo protocolario. Saludo protocolario. ¿Cuántos episodios vamos? Este es el episodio número 2564. Ok, punto 5. Punto 5. Estamos en fechas mundialistas. ¿Cuándo sale este podcast? Yo creo que la próxima semana, antes de que termine el mundial, ya debe estar. Ok, va que va. Es el podcast número 2, así que nos ayuda mucho que comentes, que compartas y que dejes tu respectivo like. ¿Cómo le hacen ¿cómo le dicen? Comenta aquí abajo. Campanita. Suscríbete y toca la campanita. Toca la campanita. Va que va. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de emprendimiento, porque se puso de moda el hecho de que todo el mundo tiene que emprender un negocio. ¿Tú qué opinas? ¿Emprender o no emprender? ¿Negocio propio o empleo tradicional? Bueno, es complicado. He estado del lado emprendedor y ahorita estoy en el ámbito laboral. Tradicional. Ok. Tradicional. Es complicado. Yo hoy diría que no está peleado el uno con el otro. Claro que no. Pero también creo que Facebook, Meta, Instagram nos venden una realidad que no existe. Sí, nos venden una idea, no es una realidad, porque no es realidad. Ajá. Si nos venden o nos hacen creer que ese mundo existe. Entonces, para empezar, ¿emprender o no emprender? Yo creo que sí existe, pero no es para cualquiera. Ni todos llegan, ni todos lo logran. Así que ese es el asunto. Mira, yo conozco gente muy exitosa en el mundo del emprendimiento. Llamemos éxito a una empresa que genera utilidades y que genera buenas ganancias, ¿no? Y yo conozco gente muy exitosa en ese ámbito. Sin embargo, conozco mucha gente también que ha intentado más de una ocasión y que no ha podido. O sea, que no se le han dado las cosas o no ha tenido mil factores, ¿no? Habilidad, destreza, conocimientos, llámalo suerte, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, ese mundo que te venden de fantasía, las redes sociales, en donde estás tirado en una playa en las Maldivas y estás facturando por internet, ese tipo de gente no conozco ninguno, no sé si exista, yo ojalá que sí existieran, que nos enseñaran cómo hacerle, pero yo me voy más por el lado de los negocios tradicionales, ¿ok? ¿Sí? Yo, por ejemplo, con el tema de negocios de internet, no le entiendo, no me he puesto a investigar cómo funcionan, no le entiendo. Sin embargo, creo que, pues como todo, ¿no? O sea, ser emprendedor o tener tu negocio propio tiene sus pros, tiene sus contras, sus responsabilidades, y entiendo que no es para cualquiera. Sí, no es para cualquiera. Yo, en mi opinión, es, primero, definir qué es un emprendedor. Me gusta. Primero, me gusta la idea. Definamos qué es un emprendedor. ¿Qué es un emprendedor para ti? Ok, va. Primero, un emprendedor no es quien tiene, o no se limita a quien tiene un negocio o quien tiene... Es correcto. O sea, vamos a suponer, una persona que hace pizzas, dices, es emprendedora. Sí, no, porque también si estás dentro de una empresa y tú buscas hacer algo, mejorar un proceso, mejorar el flujo de trabajo, un producto, un servicio, estás emprendiendo. Entonces, a mí me gustaría ahí profundizar, porque el hecho de emprender no está ligado directamente con los negocios. O sea, por ejemplo, yo tuve bandas de música, de rock, de cumbia. Entonces emprendimos un proyecto musical
que nunca generó un peso. Digo, sí ganamos dinero, pero no lo hacíamos por dinero, lo hacíamos más por hobby, por diversión, por cotorreo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, si fundas un nuevo club de running, no lo haces por dinero, no lo haces por negocio. Pero estás emprendiendo. Pero es un emprendimiento, exactamente. Exactamente. Es un proyecto, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que ahí es la parte que deberíamos definir, ¿no? ¿Qué es un emprendedor? Con lo que acabas de decir, un emprendedor es una persona que busca realizar un proyecto. Que inicia un proyecto. ¿Sí? Y el proyecto no tiene que ser irte a la luna. No, algo sencillo. Puede ser, oye, ¿yo sabes qué? Quiero fundar un club de lectura, por ejemplo. Exactamente. Armar un equipo de fútbol. Armar un equipo de fútbol. Hacer alguna actividad, no sé, salir en bicicleta con un grupo de amigos, o sea, hacer alguna actividad. Planear un viaje. Planear un viaje, o sea. Vamos a emprender un viaje. Vamos a emprender un viaje, o sea, no necesariamente lo que yo decía al principio, que las redes sociales nos venden que el emprendedor es esa persona que está facturando, generando riqueza. Y un chingo, ¿no? Y un chingo, ¿sí? Entonces, partamos de ahí, ¿no? Entonces, un emprendedor para mí es cualquier persona que busca hacer la diferencia o busca hacer una diferencia en cualquier ámbito. Rock, o sea, una banda, un club social, un club de lectura. Aún así, es una montaña rusa de emociones. Claro. Porque hace rato platicamos fuera de cámaras que tratar con personas es de las cosas más difíciles que existen. Sí, tratar con personas es lo más complicado porque cada cabeza es un mundo y congeniar aun cuando, por ejemplo, en un club de running, hacer una playera. A mí no me gusta el rojo, a mí me gusta el verde, a mí me gusta el... Entonces, para regresar, pues yo creo que partamos de eso, ¿no? Un emprendedor es una persona que quiere salirse de su zona de confort o hacer dar esa milla extra, ¿no? Dar ese salto. Y normalmente las personas que quieren emprender tienen que tener rasgos de liderazgo. Porque si no eres líder, es complicado que tú quieras iniciar un movimiento. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. También es que si nos están viendo, muy posiblemente tienen gustos o preferencias parecidas a las de nosotros. Entonces, muy posiblemente conocen a Osotrava, conocen otros podcasts, le estamos haciendo comercial, Chisme Corporativo y bla, bla, bla. A lo que voy, esas personas dicen que los vemos detrás de cámara y los vemos como que muy activos o muy extrovertidos, pero atrás de cámara son personas más reservadas, ¿no? Entonces ahí también, sí, emprendieron y todo, pero muestran una parte o se esfuerzan en hacer extrovertidos, pero ya en la parte más Pero ser extrovertido o introvertido no tiene nada que ver con liderazgo. Son cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Yo conozco líderes que son muy introvertidos. Ajá. Y conozco otros que son muy extrovertidos, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, pero yo considero que para poder emprender en cualquier ámbito que vayas a desarrollar, sí tienes que ser forzosamente líder. Claro. Para iniciar un movimiento. Sí, ahí sí, o sea, coincido contigo, o sea, tienes que ser líder, que tener que estar tanto en el ámbito tradicional como en el ámbito de emprendedor, de que tú generes tu propio ingreso, de negocios, tienes que ser una persona resiliente, o sea, que si te caes o si te tiran... Que tengas callo. Exactamente. Y en el tema del emprendimiento, hablando específicamente de negocios, ¿tú crees que cualquier persona podría o debería emprender? Hoy considero que no. Negativo. No cualquiera. ¿Qué características debería tener un buen emprendedor o una persona para que diga, yo sí tengo ciertas tablas para poder emprender un negocio? Mira, te voy a hablar desde mi opinión y desde lo que viví.
Una vez invertí en bienes raíces, porque en bienes raíces se supone que nunca le pierdes. Invertí el dinero que iba a ocupar para un evento, para mi boda, para una boda. Y yo dije, no, pues invierto en bienes raíces, por muy mal. ¿Se multiplica el dinero? Sí, pero por muy mal que me vaya en 6 meses, recupero mi inversión. ¿Y qué pasó? Pues sí recuperé la inversión, pero no a los 6 meses, creo que fue a los 6, 7 años. O sea, ¿a qué es lo que voy? Es, cualquiera debe emprender. Ese es el contexto. Creo que tienes que saber tú en qué situación estás y qué tanto puedes apostar o invertir, como quieras llamarle. Yo diría invertir. Ok, va. Invertir me gusta más. ¿Por qué? Porque si tú ese dinero que tienes vas a invertir en, no sé, vender chocolates, pero ese dinero lo vas a ocupar para comer o para pagar tu renta o... Bueno, ahí yo no le llamaría invertir, ahí lo estás apostando. Esa es lo que voy, o sea, ¿cuál es esa línea delgada de invierto o apuesto? O sea, en nosotros o en el sector en el que considero que yo estoy. No voy a decir estamos porque tal vez hay gente que sí tenga... Que sí las pueda, ¿no? Que sí las pueda, ¿no? Entonces, primero es, ¿quién? Pues yo creo que antes tienes que ser muy crítico, hacer una autoconciencia y decir, ¿dónde estoy parado? Tengo 5,000 pesos que si los pierdo... No pasa nada. No pasa nada. O si los pierdo, no tengo para pagar la renta. No tengo para pagar, exacto. O si los pierdo... Ahora aún no tengo para la despensa. Entonces, creo yo que ahí no deberías... Bueno, y ahí estás hablando de capital, pero yo creo que antes de capital siempre digo una frase que me gusta mucho. El dinero es importante, pero no es lo más importante. Entonces, y aquí estamos hablando de capital, que obviamente el capital es importante, pero no es lo más importante, porque desde mi punto de vista son más importantes las habilidades y los conocimientos que tú tengas acerca del negocio en el que quieres incursionar. Porque puedes tener todo el capital del mundo, como cuando invertiste en bienes raíces, pero si no tienes el conocimiento, que considero que fue una de las cosas que sucedió, pues entonces las cosas no van a ir bien. Entonces, punto número 1, para mí más importante que el dinero, sin demeritar la importancia del dinero, es tener conocimiento y amplio del rubro en el que vas a emprender. Ok. Sí, o sea, sí lo comparto, pero yo no lo pondría como punto número 1. ¿Qué pondrías como punto número 1? El criterio. El saber realmente tú conscientemente dónde estás parado. ¿Pero dónde estás parado respecto a qué? En eso, o sea, sí tengo el conocimiento, sí tengo... Aunque el dinero no es importante, estoy de acuerdo, o no es lo más importante, sí es importantísimo, pero no es lo más importante, dices tener la habilidad, pero también es no decir como buen mexicano. En el aire la componemos. A ver, no es así, o sea, no es en el aire, o sea, es decir... Es que yo creo que para eso te ayuda mucho el conocimiento que tengas y la preparación. Sí, pero hay algo que hoy las redes sociales nos engañan, insisto, nos están haciendo mucho mal, que se llama sesgo de confirmación. O sea, tú en tu Instagram, entonces, si tú empiezas a ver frases motivacionales, sí puedes, tú eres el mejor y todo, Meta te empieza a mandar más de lo mismo. Más de lo mismo, y empiezas a tener un sesgo de confirmación, y tú dices, no, pues si yo soy la mera... ¿Se pueden decir groserías aquí? Puedes decir lo que quieras. Bueno, tú puedes ser la mera verdura del caldo, la punta. Uy, qué grosero me saliste, güey. Y ese sesgo de confirmación hace que digas sí. Y a ver, cuando yo invertí en bienes raíces. Tienes razón. El criterio para saber si para evaluar si tu idea es buena, si tu contexto es bueno, si tus conocimientos son del nivel. Ajá, ese criterio, o sea, es decir, vamos a suponer que no tengo dinero. Ni nada que dar. Pero tengo que ser
autoconsciente de decir, ok, le voy a invertir soy un guardia de seguridad que trabajo de 7 de la mañana a 7 de la tarde y solo descanso los domingos. Ok, ¿puedo emprender? Está complicado, ¿no? Está complicado, pero... Desde que puedes, puedes. Ajá. O sea, Va, pero eso, o sea, en ese escenario es ser consciente de que, ok, el domingo lo voy a ocupar para... Entonces me tendré que levantar a las 4 de la mañana para lavar, para bla, 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 y dejar un espacio para hacer esa actividad que ocupo o que requiero. Pero ser consciente, o sea, ser realmente consciente que no quiero aplicar la palabra sacrificar, pero que le vas a invertir. no, pero yo creo que sí la palabra sacrificio tiene una cabida enorme, ¿eh? Enorme, porque los emprendedores cuando empezamos tragamos mucha caca al principio. Y al final, después, y en medio. Entonces, sí hay que sacrificar muchas horas de tiempo, muchas horas de trabajo, hay que invertirle lana que tú no sabes si va a redituar o no. No sabes. O sea, tú no lo sabes, ¿no? Y luego las estadísticas son crudísimas. Es eso, ¿no? O sea, ser consciente de decir, a ver, de un número no tenemos los datos, así que no nos juzguen. De decir, de 10 empresas o de 10 emprendimientos. La estadística dice que el 80% los primeros 2 años se va a morir. Ok, va. Y en los siguientes 3 años se va a morir otro 15%. Entonces tú tienes que ser primero consciente de que... te puedes morir en esos 15. Sí, pero es consciente de, ok, soy la mera verdura del tren que yo no me voy a morir. O ser consciente de, sí me voy a morir, pero empecé con 100 y cuando me muera voy a terminar con 1000 o con 2000. Ya no hay bronca, ya le gané algo, ¿no? Ajá, y me monto en otro tren. Sí, porque aquí entra otro dicho que dice, que comparto, no al 100%, pero comparto, que dice que pues el que no arriesga no gana. Sí. O sea, si no pruebas, sí, claro, nunca vas a saber, ¿no? El famoso lo que pudo haber sido y no fue. Ajá. Si no experimentas, si no pruebas, si no te atreves. ¿Y si sí? ¿Y si no? Pero sí, o sea, es importante arriesgarse, pero yo digo que en un emprendimiento el riesgo siempre tiene que ser controlado. Sí. Y para eso ocupas tener criterio, ¿sí? Conocimientos, habilidades y lana que no te duela perder o que no te afecte perder. Y que sepas que vas a perder dinero. O sea, la gente que quiera emprender un negocio, que sepa que va a perder dinero. Sí, hay un maestro que se llama Marcus Dantus, me parece, que te dice el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte, el famoso Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte te puede durar 15 minutos o te puede durar 15 años. O sea, a ver, Kodak, empresa de 100 años. ¿Dónde está Kodak? Y bailó. ¿Dónde está Kodak? No, pues marchó. BlackBerry. Yo tuve BlackBerry. Yo tuve BlackBerry, güey. De los que tenían el teclado completito. ¿Dónde está BlackBerry? No, pues ya, se marchó. Blockbuster. ¿Dónde está Blockbuster? Entonces, ese Valle de la Muerte es, pues ya, o sea, estuvieron N cantidad de años vivos, fueron los número 1 a nivel mundial y pues, ni se murieron. ¿Va? Entonces, de mi lado es, primero, tener criterio. O sea, hacer un super autoanálisis de dónde yo estoy parado. Porque aunque compartamos, vamos a suponer, ¿no? Que nuestros hijos vayan a la misma escuela, que tengamos más o menos el mismo carro, que tengamos aparentemente la misma vida social, no estamos parados en la misma situación financiera. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tu carro tú ya lo pagaste y yo estoy pagando una letra. Sí, eso claro. Tú no lo sabes. Claro. ¿Sí? Que yo estoy pagando Infonavit. Entonces yo ya traigo la letra del carro más Infonavit, más que le debo a X la tarjeta de crédito y lo que tú gustes y mandes, ¿no? Entonces, ser consciente de eso. Ok, sí puedo, me puedo permitir invertir primero mi tiempo, que eso es lo más valioso. Y después de mi tiempo,
el dinero. ¿Cuánto puedo arriesgar sin perder mi estabilidad? ¿Sí? Porque es lo que digo, en las redes sociales te dicen, en media hora ya eres luego hay otra cosa muy importante, que yo creo que también es súper importante, hablando de disciplina, ¿ok? Porque cuando tú estás en un empleo tradicional, normalmente, pues, tienes un jefe, tienes un horario, alguien siempre te dice qué es lo que vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, a qué hora vas a entrar, a qué hora vas a comer, a qué hora vas a salir, etcétera, ¿no? Pero cuando tú te vuelves emprendedor de tu propio negocio, una de las ventajas, o así te lo ven en las redes sociales, es que no vas a tener jefes. Pero si tú no tienes la disciplina para hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer y te haces medio pendejo y no quieres hacer las cosas y las dejas pasar, ¿de quién es la responsabilidad? ¿A quién le reclamas? Todo cae sobre ti y todo impacta directamente a la economía de la empresa. Sí, claro. Entonces, mucha gente emprende porque está hasta la madre de su jefe o de su empleo o de su horario, pero no tiene la disciplina para ser emprendedores. Yo por eso he visto mucha gente emprendedora que es deportista. Y muchos de ellos fueron deportistas antes de ser emprendedores. Y los deportistas comparten esa característica, que tienen cierto nivel de disciplina, ¿no? O sea, gente que normalmente se ejercita, que hace deporte, normalmente tienen cierto nivel de disciplina, algunos más que otros. Cuando se integran en un emprendimiento, pues esa disciplina los acompaña también a su negocio y logran salir adelante. Sin embargo, no toda la gente tiene la disciplina para ser independiente. Sí, y yo me regreso unos pasos hacia atrás que dijiste, te venden la idea de que no vas a tener jefes. Y tienes un chingo. Exactamente, ¿va? Porque cada cliente se vuelve tu jefe. Exactamente, o sea, vamos a suponer que yo me dedico a vender pizzas, digo, ¿sabes qué? Yo, mi sueño, no mi sueño, porque también aquí hay algo que creo que nos han vendido las redes sociales, de persigue tus sueños. Yo hoy... ¿Tú no crees que debas perseguir tus sueños? No, yo creo que no. No los debes de perseguir. ¿Por qué? Insisto, el criterio, por ejemplo, hay un personaje que al principio yo lo detestaba, bueno, no me caía bien, pero ahorita comparto, Odín Dupeirón, que decía, oye, tienes que ser el número 1. No, ¿por qué? Que me conformo con ser el número 2, 3, 4. Bueno, entonces, regreso a perseguir tus sueños. Creo que eso de perseguir tus sueños es no, porque tu sueño, o sea, llegas a esa montaña y qué, o sea, y ahí hay otra montaña, o sea, no, a lo que voy a regresar porque creo que estoy patinando en aceites. Para mí es, tu trabajo no te tiene que gustar, no te tiene que gustar tu trabajo, pero sí te tiene que gustar la vida que te permite ese trabajo. Porque también, si tú quieres ser, no sé, cantante y tienes que decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser cantante. ¿No crees que se puedan lograr las dos cosas? Sí, pero estadísticamente... Pero bueno, a ver, pero eso no tiene nada que ver con el sueño. O sea, el hecho de que no te guste tu trabajo, aunque tengas la vida que te gusta, eso no tiene nada que ver con perseguir tu sueño, no. Ok. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que tu sueño es subir el Monte Everest. No tiene nada que ver ni con la vida que llevas ni con el trabajo que tienes. Pero, ¿cómo lo persigues? ¿Cómo lo persigues? Pues te preparas, entrenas, compras equipos, haces excursiones y ahí vas poco a poco preparándote para el día en el que puedas juntar la lana e irte a Monte Everest. Pero y ser consciente de eso. O sea, por ejemplo, yo quiero... Ahora, otra cosa muy importante, que desde mi punto de vista, el hecho de que persigas tu sueño, digo, no me gusta llamarlo sueño porque se hace como muy romántico, ¿no? Pero yo lo cambio por la palabra objetivos, ¿sí? El hecho de que persigas un objetivo no quiere decir que lo vas a lograr, güey. O sea, pero el simple hecho de perseguirlo te transforma como persona y eso para mí es igual o más valioso que alcanzar el sueño.
Sí, 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 pero ahí también es como ponerse un objetivo realista. Pues sí, pero ¿qué es realista? Bueno, para mí realista es, quiero subir el Monte Everest, ok, pero primero sube el San Martín. Claro, pero también aquí estamos hablando de que cuando un sueño, si vas a perseguir un sueño, por eso te hablaba yo de los objetivos, ¿no? O sea, si vas a perseguir un sueño, es porque ese sueño lo tienes que transformar. ¿Sí? ¿En qué lo vas a transformar? En un objetivo. Porque si yo te digo, yo quiero subir el Monte Everest, yo quiero ser un Ironman, no hablando de deportes. ¿Cuándo lo quiero hacer? Pasado mañana. Se chingó la cosa. No voy a poder. Pero si yo te digo, yo quiero ser un Ironman dentro de 2 años, y me voy a preparar dentro de 2 años, y empiezo a ver dónde están las competencias de Ironman, a lo mejor las más cercanas, a lo mejor las que mi economía me permite, etcétera. Y entonces le pones un número y una fecha. Por eso un número normalmente de billetes, no, pues necesito 60, 70 mil baros para hacer un Ironman y lo quiero hacer dentro de 2 años. Y entonces ese sueño lo transformas en un objetivo y ahora sí lo puedes perseguir. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, pero yo lo veo así, ok, el Ironman, okay, sí, estoy de acuerdo contigo, pero es decir, ok, hoy en mi posición puedo ahorrar, puedo tener eso para soñarlo o para hacer el objetivo, o sea, tengo que tener ese criterio. Por ejemplo, decir, yo quiero ir a la Fórmula 1, ¿sí? O sea, o yo quiero ser jugador de básquetbol, es decir, bueno, también hay sueños que ya se te pasaron por la edad, por el tiempo, por muchas cosas, pero por ejemplo, si quisieras ir a la Fórmula 1, a mí no se me hace, bueno, si quisieras ir de piloto, ya no la armaste, ¿no? Pero si quisieras ir a ver la Fórmula 1, no lo veo como un sueño descabellado. Depende de tu contexto. Depende de tu contexto, sí, estoy de acuerdo, pero también tu contexto tiene implícitas unas prioridades. Ajá. Y dependiendo de tus prioridades, tú puedes decidir si ir o no ir. Si ir, no ir, y si es viable o no viable. Claro. Sí, entonces, como regresamos al emprender, tienes que tener ese criterio de saber dónde estás parado, o sea, hacer tus cuentas, debo la tarjeta, no esto, bla, bla, puedo invertir. Claro. Y cuando emprendes, que quedamos, ahorita estamos viendo en el tema laboral o económico, que estás consciente de que no te vas a hacer millonario, no vas a ser el siguiente. Menos de la noche a la mañana. No vas a ser el siguiente Jeff Bezos, no vas a ser el siguiente Mark Zuckerberg. Y otra cosa que hay que aclarar respecto a esas figuras que nos ponen como emprendedores de alto impacto y de alto nivel y exitosos, es que esos güeyes tampoco se hicieron millonarios de la noche a la mañana, güey. Sí. O sea, la mayoría pasó un chingo de años. Sí. Y el contexto en el que estaban era un contexto propicio para lograrlo, ¿no? Sí, y aparte que nos venden que se hicieron solos, y la realidad es que no. No, negativo. Y la realidad es que no. Por ejemplo, el famosísimo Steve Jobs. Sí, Steve Jobs es lo que es, pero porque sus papás eran gente súper importante. O sea, no importante de dinero, bueno, que sí de dinero, pero que ya tenían un nivel académico y cultural súper alto. Claro. Que el que en nosotros, en alguna región. O sea, si Steve Jobs hubiera nacido aquí en la Pancho Villa, sí, ahí se la anda pelando, mi camarada. Sí, básicamente, ¿no? O sea, básicamente, aunque él dijera, no, mi sueño es estudiar en el MIT, en el... Se la hubiera súper pelado, ¿no? Es que mi sueño es ser cantante de ópera. Podrás estudiar, pero tus cuerdas vocales no te dan, tu rango vocal no te da. Entonces, pero volvemos a lo mismo, y no por quererte llevar la contraria, ¿no? Pero yo sí considero que tener sueños grandes nos hacen crecer. Aún si no alcanzas ese sueño grande. O sea,
un cantante de ópera o una persona que quiere ser cantante de ópera y que intenta y que intenta y que intenta, a lo mejor las cuerdas no le van a dar, a lo mejor nunca va a llegar a ser un cantante de ópera, pero sí puede llegar a ser mejor que un cantante promedio. Y si te olvidas del resto de la gente, sí puede llegar a cantar mejor que ayer. Sí, claro. Y esa transformación para mí es súper valiosa. Sí, sí, eso. Y sí, y es válido. Y es válido, o sea, pero estamos de acuerdo que tuviste que invertir, no digo pagar el precio, sino invertir. Sí, invertir y estar consciente de que aun cuando le inviertas, no tienes garantizado nada. No tienes garantizado nada. Entonces, todos podemos emprender, pero es que seas tú y solo tú sabes cuánto le debes a Coppel, cuánto le debes a Compartamos Banco. ¿Hasta dónde te llega el agua, no? Sí, hasta dónde te llega el agua. ¿Cuántos minutos puedes estar sin respirar? Claro. Solamente tú. Entonces, es decir, pues yo puedo invertir 10,000 pesos. Y si se van al agua... Y si los pierdo, mi economía no se tambalea. Sí, pero no aventarte a... Hoy renuncio. Como el Borras, ¿no? Sí, hoy renuncio y voy a vender grillos aquí en Coatzacoalcos, porque nadie vende grillos. Yo tengo una historia de un camarada que hizo precisamente eso y le fue bien al cabrón. Le está yendo bien. No lo hagan, obviamente. No les estoy sugiriendo que lo hagan. Pero yo considero que también cuando las prioridades y los objetivos los tienes bien claros y tienes la firme intención, muchos escritores le llaman el deseo ardiente de lograr algo, quemas las naves. Escuché un ejemplo que no me gustó mucho por el contexto, pero que es súper realista. Dice un vato, imagínate una lectura, ¿no? Imagínate que vas caminando por un sendero, ¿sí? Con tu esposa o con tu hijo. Y en ese sendero sale una serpiente y muerde a uno de los dos. ¿Sí? Llegas con el doctor local y el doctor local te dice, el antídoto está a 20 kilómetros. Tienes 10 horas para ir y volver antes de que la persona fallezca. ¿Sí? No estás entrenado, nunca has caminado 40 kilómetros, es de noche. ¿Irías a buscar el antídoto? Sí, o sea, son... Y seguramente regresas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está en juego es algo muy grande. Entonces, muchos emprendedores que han tenido éxito es porque así de firme es el deseo ardiente que tienen por sacar adelante ese negocio. Ahora, aún así, no hay garantía de que ese negocio vaya a funcionar, ¿eh? Es que ahí es donde yo diría, esto no es porque te quiera llevarla, pero hace rato dijiste el 80%. Sí, claro, la estadística es la estadística. Muchos, sabemos, nosotros siempre vemos la punta del éxito. O sea, nosotros vemos el que está allá. Tampoco puedes estar viendo solamente la parte negativa, porque entonces no habría ningún emprendedor en el mundo, güey. O sea, no habría ningún empresario en el mundo. No, o sea, no habría, nada más que yo lo que digo es, no quiero, bueno, es compartirles eso. Si te vas a no quiero que te mueras, por decirlo así. Claro, no que te veas como el Borra, ¿no? Sí, que analices un poco. Que te mueras financieramente. O sea, no, o sea, si te va súper bien y pones, pues, qué padre, ¿no? Qué padre, ¿sí? Pero que no hagas de, ok, le debo 5,000 a Coppel y la Compartamos Banco y todavía voy a sacar un préstamo. Voy a pedir un préstamo para invertir. Para invertir. No hagan eso. Sí, no hagan eso porque se lo va a cargar el payaso. Exactamente, ¿no? Y luego lo otro, tu contexto. A ver, yo salí del TEC de Mina versus alguien que salió de... ¿El de Monterrey? Sí, primero es, o sea, los contextos. O sea, si Steve Jobs dejó la universidad, pero ya tenía un nivel... Estoy de acuerdo contigo. Independientemente de eso, ¿a quién crees que le puede ir mejor? ¿A una persona que se dedica y se entrega 100% a su empleo o a una persona que le va medianamente bien en un emprendimiento? Pues mira, primero tendríamos que definir qué es irte bien.
Pues irte viene a descubrir tus gastos, tu renta, tu luz, tu agua, tu vestimenta, diversión, vacaciones, etcétera. Porque, por ejemplo, vamos a hacer, no sé por dónde se esté transmitiendo este podcast, pero quiero suponer que el CEO de donde nos estén viendo es un empleado. Sí, claro. ¿Y le va bien? Pues supongo que sí. Entonces, que también le va bien al taquero de mi cuadra que tiene 2 taquerías y que trae una RAM 2500. Claro. Le va bien. O sea, insisto, primero es emprender no está peleado. O sea, yo no estoy peleado con que no emprendas. Claro. ¿Sí? Pero tampoco estoy peleado con que, a ver, no tienes que ser o sea, no tienes que dejar tu trabajo. O sea, igual y... No, de hecho, bueno, yo conozco muchos emprendedores que han iniciado su emprendimiento estando dentro de su empleo y empiezan equiparando, imagínate, ganan esto y con su emprendimiento empiezan aquí pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito. Y no dejan la seguridad de su empleo hasta que por lo menos empaten el salario, ¿no? Ajá, ahí estoy. Yo creo que esa sería una de las mejores estrategias. Sí, claro. Para emprender, ¿no? Claro. Teniendo la red de seguridad de un ingreso fijo. De un ingreso fijo, exactamente. Y ya cuando llegues a ese punto, tampoco es como que llegué. Ok, bueno, llegué, pero ya Tienes que mantenerte. Ajá, exactamente, claro. ¿no? O sea, 2 meses, no. Si yo creo que me mantengo 1 año con ese nivel, claro. Pues ya, entonces puedo decidir, ya, me dedico 100% a mi emprendimiento. No es, estoy acá, o sea, gano N cantidad y estoy aquí y renuncio porque al final tenemos compromisos, hay que pagar la luz, agua. Entonces, el emprender, insisto, no es que no sea para todos, sino... Yo creo que no es para todos. Que tienes que tener realmente ese contexto de decir... Yo creo que no es para todos. ¿Sí? No todos tienen la sangre fría para poder emprender. Yo creo que no es de sangre fría, yo creo que es de conocimiento, de saber... es más, hago una apuesta aquí, que de 100 personas que nos estén viendo, 99 no tienen un plan financiero en papel. Ni en la mente, menos en papel. Ajá, entonces, decir, voy a emprender, es una decisión como casarte, es una decisión como... Sí, porque normalmente uno inicia un negocio pensando en, no sé, los 2, 3 primeros años, pero si vas a emprender un negocio y lo vas a hacer bien, pues debería ser para toda la vida, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, yo no estoy peleado con que emprendan. Yo lo que mi comentario es valida, o sea... Sí, claro, ¿no? Hay muchos factores que tienes que analizar antes de poder tomar la decisión de emprender. ¿Qué te parece si para finalizar proponemos 3 características? Porque son muchas, pero 3 características que sí o sí deba tener un emprendedor para que le vaya medianamente bien en su emprendimiento. Voy a tomar nota, ¿eh? Ok, va. Bueno, fíjate que primeras características no sé, pero yo qué haría hoy con los errores que tuve. Punto número 1 es sí hacer tu balance financiero. ¿Tener finanzas sanas? No, porque una cosa es hacer el balance, pero si te está cargando el payaso, pues es que, y eso, o sea, si tienes, es que a lo que voy, tal vez no tienes las finanzas sanas, pero no sabes. O sea, no sabes lo que... Sí, obviamente, para saber si tienes las finanzas sanas es hacer el balance. Ajá, pero entonces el objetivo es tener finanzas sanas. Ajá. Finanzas sanas, debo poner, ¿ok? Y para saber si tienes las finanzas sanas, pues es hacer tu balance. Tu balance. Ya lo tienes. Siguiente característica. Ok, ya. Una vez que tenemos las finanzas sanas, es escoger, porque hay muchas buenas opciones en el mercado. Está Nice, tal vez en su tiempo estuvo Avon. A ver, tantas oportunidades hay en el mundo, claro. Hay digitales, o sea, comprar chocolates, vender mangoladas, lo que tú quieras. Decide una.
Porque si le quieres... Evaluar opciones. Sí, evaluar opciones. Ok. Y como, Siguiente. y como tercera es probar. No hay forma más Experimentar. Aquí voy a sacar un concepto que a mí me gusta mucho, que es experimentar con un producto mínimo viable. Ajá. ¿No? O sea, sí, que también... Después, si quieren, les explicamos de qué se trata todo esto. Y es experimentar, pero no experimenten una semana. Oye, quiero vender mangoladas y en una semana nadie me compró. No jaló. No, voy a experimentar, creo yo que por lo menos tendrías que experimentar un año. Porque en 3 meses, o sea, porque tu curva de aprendizaje, claro, es cortita, o sea, en 3 meses y aparte es por temporalidad, porque si empiezas a vender mangoladas en tiempo de norte, pues no jala. Pero si lo vendes en tiempo de verano, entonces... Por lo menos creo yo que un año. Y en un año también ya saber si le das continuidad o si matas el negocio. O si ¿no? Que no lo romantices, que no lo tengas ahí nada más porque te encariñaste con él. Exactamente. 3 meses no te da, porque en 3 meses estás aprendiendo. En 6 puedes ver, pero yo creo que en un año... Sí, ya puedes evaluar si jala o si no jala. Sí, si jala. Decides si te quedas o te vas. Si dices, ¿sabes qué? Voy por el segundo año. O nomás no. Entonces, yo creo que esos serían los 3 principales. Los 3 primeros pasos. Bueno, pues esperamos no haberlos desilusionado. Si tenían en mente emprender, después de ver este episodio, a lo mejor ya no quieren emprender, pero bueno, lo que les estamos diciendo es desde la experiencia que nosotros hemos tenido en el mundo de los negocios, de los emprendimientos, y lo hacemos para que tú evalúes si estás en condiciones de iniciar o no, si te falta preparación o no, y tomes la mejor decisión. Por ahora nos vamos a despedir. Damián Ochoa, Milton Mijangos, esto es Conectados en charlas que inspiran a través de Relax Total Explore. Nos vemos la próxima. ¿O no? ¿O no? Nos vemos.